Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los corintios se jactaban de una excelente vida espiritual y Pablo debía intervenir para que su vida fuera conforme a la fe, ya que se daban serios problemas entre ellos. Además de la división, se presenta ahora un problema de moral sexual, la unión con la madrastra, el fanatismo espiritual, los ha llevado a no ver las situaciones de pecado de los otros. Estaban realmente enceguecidos viéndose a sí mismos. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este día. Estamos pidiendo siempre y rezando durante todo este mes por nuestros jóvenes, el mes de septiembre. También le dedicamos y ponemos bajo la protección de Mijomoel, el arcángel, quien como Dios, Miguel. Y también rezamos por cada uno de nosotros en este mes de la Biblia, para que podamos aprovechar, aprender y conocer cada vez más y tenga influencia en nuestra vida lo que el Señor nos propone en su Evangelio. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y humildemente le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es cosa pública que se comete entre ustedes actos deshonestos como no se encuentran ni siquiera entre los paganos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre y todavía se enorgullecen, en lugar de estar de duelo para que se expulse al que cometió esa acción.
En lo que a mí respecta, estando ausente con el cuerpo, pero presente con el espíritu, ya lo he juzgado como si yo mismo estuviera allí. Es necesario que ustedes y yo nos reunamos espiritualmente en el nombre y con el poder de nuestro Señor Jesús, para que este hombre sea entregado a Satanás. Así se perderá su carne, pero se salvará su espíritu en el día del Señor. No es como para gloriarse. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura, para que sea una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Guíame por tu justicia, Señor. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Así se alegrarán los que en ti se refugian y siempre cantarán jubilosos. Tú proteges a los que aman tu nombre y ellos se llenarán de gozo. Guíame por tu justicia, Señor. Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas. Aprender lo que es el amor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si curaba en sábado. Pero Jesús, viendo que querían encontrar algo de qué acusarlo, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda es esta lectura que hoy nos presenta el evangelista Lucas. Aquí, en primer lugar, es una controversia, le decimos nosotros, una pelea, ya yo creo que ella lleva entre Jesús y el judaísmo en realidad, ¿verdad? No es tanto así una pelea directamente con las personas, sino que lo que tenemos detrás es una reflexión profunda del cristianismo con el judaísmo. Y se refiere directamente a cómo nosotros entendemos la ley mosaica, la ley que el Señor nos ha regalado, y como dice Pablo, la ley que tiene que ser para nosotros como muletas. Muletas entonces nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros para poder asegurar nuestros pasos. Pero después, cuando nosotros estamos, entre comillas, y ahí me ponama y gatuma ya guatañandeño, vaya, pues agarramos las muletas y tiramos, ¿verdad?, porque podemos caminar solos. Y aquí entonces viene la controversia. Jesús
que entra en una sinagoga, se va y empieza también él a enseñar. Y aquí había un hombre, dice, que tenía la mano derecha paralizada. El estar paralizado siempre en la Biblia, queridos hermanos, está significando para nosotros que Nayaku Eijina, parálisis quiere decir eso, estamos anquilosados. Es decir, la misma ley, el mismo judaísmo, y Gatuñan de Yoko Bebejina, Nañandere Yaila Yakakwa Hanma, como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Podemos cambiar hoy la mente paralizada, tenemos las piernas paralizadas, Nayaku Ein, Nayahaya Po, Nayaku Eñandera Pichareje, Nañamongu Elañan de Po, la mano paralizada significa también un accionar. ¿Para qué te sirven las manos, verdad? Para actuar, para mover. Sabemos que son tan importantes, ¿verdad?, nuestras manos. Y esta es una forma de decir que este personaje, un hombre que tenía la mano paralizada, no podía hacer nada, y además en la derecha, porque la derecha es entonces siempre para nosotros esa mano tan importante. La gran mayoría usamos la derecha, bueno, a ver, tú ahí izquierda, derecha, pero aquí se refiere la derecha, ben yamin, yad, mano, yamin, mano derecha, es siempre entonces la que te sirve de apoyo, dice hebreo, yamin, yad, la mano derecha. Y entonces, ya te oigo, ya, esta es mi mano derecha, ya, cualquier cosa. Pero es una forma, simplemente de un lenguaje que nosotros utilizamos de nuestro relacionamiento, que es muy antropológico, ¿verdad? Entonces, así nos entendemos con este lenguaje. Pero está con la mano derecha paralizada. Es decir, que ni gato ya pomba bebé, no estamos haciendo nada. Estamos anquilosados allá putaina de nuestra vida cristiana. Y entonces los escribas y los fariseos observan atentamente a Jesús para ver si curaba el sábado. Aquí está el problema. Es decir, en síntesis, tenían la cabecita, la mente obstusa. No cambia guasuíjico ahí. Es decir, no están aceptando la novedad del cristianismo. No estamos aceptando la novedad y la exigencia del cristianismo, queridos hermanos. El cristianismo que es exigente, el cristianismo que nos pide, el cristianismo que nos dice tenemos que siempre adelantarnos. Ya esa peara, ya esa cuara, ya guatana, ya eshana, a pecha mantica tutalaña putu, ñay putu, lleva de la pichacuera, pejaña nojeta y chubecuera de ese camino equivocado o de esa situación difícil por la que está pasando, ¿verdad? Pero sin embargo hay unos escribas y fariseos que simplemente están observando porque querían encontrar algo de que acusarlo a Jesús. Va a acusarse a Jesús. Va a vaya esta cosa contra. Va a la olla poina. Va a esa veiga tú tañandea lleva ñañi eva cosa contra veiga tú lleva la ella a ver la ela y moramba ñande ustaina. Porque al final de cuentas nos está exigiendo y nos está pidiendo a nosotros un cierto cambio, ¿verdad? Y entonces Jesús, conociendo sus intenciones, dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y quédate de pie delante de todos. Primer elemento y primer llamado del Señor. Es un Señor que primero nos llama a nosotros. Quiere decir, ¿hay o no hay respuesta de nosotros? Ya echan de veñan de yara o ya po pensan de monguerama hoy ma ninden nindei kwai moi bo alleva peñe pojano o uequende. No. Aquí entonces el Señor directamente está, ¿verdad? Está en esta situación y después primero le hace tomar conciencia. Levántate, le dice. Vos sos el que tenés que levantarte. Él se pone de pie. Él se levantó, permaneció de pie. Permaneció de pie. Está también la expectativa. Y entonces vienen las preguntas de Jesús, que son preguntas retóricas y que somos nosotros quienes tenemos que responder. ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? Ciertamente que diga ahí ya el mal, porque ya puta lleva. Todos nos damos cuenta que siempre nuestro camino apunta hacia el bien y tenemos que hacer el bien, salvar una vida o perderla, no, tenemos que perderla esa vida, lleva. Y entonces con esta pregunta tan profunda de parte de Jesús, ahora viene la dirección de Jesús, mirando con esa profundidad, ¿verdad? Una mirada a todos
le dice al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ahí, viste, comienzan las reacciones. Ellos se enfurecieron y deliberaron para sí, para ver qué podían hacer contra Jesús. Muchas veces, queridos hermanos, no aceptamos, ¿verdad?, un accionar de Jesús, no aceptamos lo que el Señor nos regala o lo que el Señor realiza en los demás. Preferimos y queremos mantenernos allí, mantenernos en nuestra regla, mantenernos en nuestra tradicioncita, lleva, anda y apoya, lleva, de saltos cualitativos, porque para poder ayudar al hermano a sanarse, nosotros muchas veces tenemos que ir adelantándonos, tenemos que ofrecer novedades. Es la única manera, queridos hermanos, de hacer que el yamín, la mano derecha, la mano que te ayuda, la mano esencial y fundamental, la vida cristiana y la vida espiritual, nos va a ayudar para dar pasos concretos de camino hacia el Señor, de camino hacia la santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por los consagrados en la vida religiosa, para que encuentren en el Señor el refugio y la fuerza para llevar el amor cristiano por el mundo. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros enfermos, para que el Señor les restablezca la salud y la esperanza. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que actuemos sin prejuicios ni juzguemos a nadie por sus apariencias. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad: mi vida y nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro,
fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como
como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, como yo. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Que el Señor te bendiga, su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición, hecha a imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús. Que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida. El camino hacia Dios. Que el Señor te bendiga, a su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición, hecho a imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús. Que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida. El camino hacia Dios. Y que nunca te olvides de dar gracias por su amor. Que tu vida sea luz y bendición. Que Jesús proteja siempre tu hogar. Y que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida. El camino hacia Dios. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Que eres una bendición, hecho a imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús. Y que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida. El camino hacia Dios. Buenos días, soy el Padre Elías, bienvenidos a God's Plan. Durante la primera conferencia analizamos la primera pregunta que Jesús hace a sus discípulos. ¿Qué estás buscando? Para responder esa pregunta, aprendimos sobre el discernimiento y toda la primera conferencia se puede resumir en una palabra: sentir, que es el primer paso que da San Ignacio para el discernimiento. Durante esta segunda conferencia vamos a ver qué le respondieron los discípulos a Jesús.
Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volteó y al ver que le seguían, les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos le respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Vemos que los discípulos realmente no respondieron la pregunta de Jesús. Sin embargo, su respuesta es muy importante porque muestra humildad. Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Es decir, no sé lo que estoy buscando. Sin embargo, sé que tú eres el maestro, sé que contigo lo puedo encontrar. ¿Realmente tú crees que Jesús es el maestro? ¿Realmente tú crees que en Jesús puedes encontrar las respuestas a las preguntas más profundas de tu vida? Para responder esta pregunta, vamos a profundizar en el segundo paso del discernimiento ignaciano. Entender. ¿Entender? Sí, entender. ¿Entender qué? Entender los movimientos del corazón. Para esto, podemos volver a utilizar el ejemplo de San Ignacio. Cuando San Ignacio estaba en la cama, deprimido, y fue sintiendo paz y alegría mientras leía la vida de los santos, no solamente sintió, sino también entendió cómo estos sentimientos realmente venían de Dios. Para profundizar en este segundo paso del discernimiento ignaciano, que es entender, les voy a dar unos consejos. El primer consejo es que, al igual que los discípulos, Jesús sea realmente tu maestro. Cuando comencé a preparar este curso, pensé en buscar libros y videos de Steve Jobs, de Elon Musk, Tony Robbins, Jeff Bezos. Sin embargo, me dije, quiero ser mucho más ambicioso que eso. ¿Por qué no hablar de la persona que más haya influido en la historia de la humanidad? ¿De verdad piensas que dentro de 2000 años alguien va a saber quién era Steve Jobs? En cambio, ¿crees que dentro de 2000 años alguien sepa quién fue Jesucristo? Te voy a contar una historia. Cuando llegaron los primeros misioneros católicos a Inglaterra en el siglo VII, las tribus de Inglaterra no los querían. Los torturaron, los mataron, los botaron de la isla. Edwin, que era el rey de todas esas tribus, se quiso reunir con cada uno de los jefes locales para ver qué hacían con estos misioneros. Les preguntaba, ¿pero qué quieren? ¿Quieren nuestras mujeres? No, no les interesan nuestras mujeres. ¿Quieren nuestro dinero? No, tampoco les interesa nuestro dinero. ¿Quieren nuestras tierras? No, no les interesan nuestras tierras. Y realmente no los comprendían. En medio de la reunión se levanta un anciano y dice: Su Majestad, imagínese que una noche entra por una de las ventanas de su palacio un pajarito. Revolotea por distintos salones, entra al comedor, picotea una que otra cosa y luego sale por la ventana y desaparece en la oscuridad. Nadie sabe de dónde vino ni a dónde va. Así es nuestra vida. Y si alguien puede decirnos algo sobre el sentido de nuestra vida, creo que les deberíamos escuchar. Y así fue como les dieron la bienvenida a los misioneros católicos en Inglaterra. Si Jesucristo, que es la persona que más ha influido en la historia de la humanidad, pudiera opinar algo sobre tu vida para que tú puedas ser más feliz, ¿qué opinaría? ¿Crees que valdría la pena escucharle? Seamos muy sinceros. Todos vivimos en medio de una gran incertidumbre. Muchos de nosotros no sabemos en dónde vamos a estar
dentro de 3 años. No sabemos si vamos a vivir con nuestros seres queridos. Tal vez alguno de nosotros tiene una enfermedad terminal en este momento y no lo sabe. En medio de tanta incertidumbre, ¿realmente ves en Dios alguien que te puede dar respuestas a tus preguntas más profundas? El segundo consejo que te quiero dar es el siguiente. Durante la primera conferencia, cuando hablé sobre el sentir ignaciano, te recomendé que leyeras los clásicos. Ahora te quiero recomendar que leas el libro más importante en la historia de la humanidad. Si quisiéramos saber cuál es el libro más influyente de la historia, tendríamos que ver cuál es el libro que ha influido en los libros más influyentes y también ver cuál es el libro que ha influido en la mayor cantidad de libros. Si hiciésemos este estudio, concluiríamos que el libro más influyente de la historia de la humanidad es la Biblia. Por ejemplo, Cervantes, que escribió Don Quijote, cita a más de 30 personajes bíblicos y tiene más de 300 referencias bíblicas en sus obras. Te doy otros ejemplos. George Washington dijo: "Es imposible gobernar correctamente el mundo sin la palabra de Dios". Charles Dickens: "La Biblia es el mejor libro que ha existido y existirá en este mundo". Abraham Lincoln dijo: "Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal". Dentro de la Biblia, los 4 libros más importantes son los Evangelios, en donde está la enseñanza de Jesús. Te quiero enseñar un método sencillo para que puedas leer el Evangelio. Tomas el Evangelio, puede ser de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tomas un pasaje y lo lees. Después de leerlo, te haces esta pregunta: ¿qué me llamó la atención? Imagina que tomaste el pasaje de la Anunciación, cuando el ángel le dice a María que será la mamá del Mesías, y te preguntas: ¿qué me llamó la atención? Tal vez te llamó la atención la confianza de María, de recibir el mensaje del ángel con paz y con docilidad total a la voluntad de Dios. Luego te preguntas: ¿por qué me llamó la atención? En este momento reflexionas. Tal vez en tu vida no estás confiando, tal vez no estás siendo dócil a la voluntad de Dios. Luego te haces la tercera pregunta: ¿qué me está queriendo decir Dios? En este momento reflexionas, tal vez por medio de este pasaje, qué es lo que Dios te quiere decir. Y por último, la cuarta pregunta es: ¿qué le quiero decir yo a Dios? Y ahí es donde realmente comienza la oración. Antes fuiste reflexionando para ahora rezar. Y ese día leíste ese pasaje de la Anunciación y rezaste sobre la confianza y la docilidad. Al día siguiente puedes agarrar otro pasaje del Evangelio y vas a meditar sobre algo distinto. Y así cada día vas a poder encontrar lo que Dios te va diciendo en los Evangelios. Recuerda las 4 preguntas. ¿Qué me llamó la atención? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Y qué le quiero decir yo a Dios? El tercer consejo que te doy para que puedas entender mejor los movimientos de tu corazón es que aprendas lo que dice la tradición de la Iglesia sobre el discernimiento. San Ignacio propone que cuando tenemos, por ejemplo, un pensamiento, nos preguntemos: ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Viene de Dios? ¿Viene de mí mismo? ¿Es una tentación? Es incluso mejor preguntarnos: ¿hacia dónde me lleva ese pensamiento? Si me lleva hacia algo malo,
entonces no viene de Dios. Si me llega hacia algo bueno, puede que sí venga de Dios. Para explicar esto, voy a explicar lo que es la inspiración y la sugestión. La inspiración es un movimiento interior que produce el Espíritu Santo para ayudarnos a hacer el bien. En cambio, la sugestión es que alguien está moviéndonos. El espíritu negativo está moviéndonos de una determinada manera que no va de acuerdo a Dios. Nosotros también podemos hacer esto. Por ejemplo, cuando nosotros influimos en una persona, esa persona sigue siendo libre y actúa de la manera que quiera. En cambio, cuando nosotros manipulamos a alguien, esa persona ya no es libre, porque le estamos manipulando, estamos condicionando su libertad. Las características de la inspiración es que la inspiración es libre. Como decía Juan Pablo II, la fe no se impone, se propone. En cambio, la sugestión no te deja libertad, te hace sentir como un sentimiento de urgencia de que tienes que hacer eso. Por otro lado, la inspiración hace que uno sientes lo que tienes que hacer y si alguien te pide una explicación, das una explicación sencilla, no como si tuvieses que defenderte. En cambio, cuando estamos bajo la sugestión, si alguien nos pregunta, entonces damos una explicación rara que transmite tensión, que no queremos realmente que el otro opine sobre lo que vamos a hacer. Además, por un lado, la inspiración dura en el tiempo. En cambio, la sugestión viene de momento y se va. Otra variable importante tomar en cuenta es que normalmente uno la sugestión la intenta mantener en secreto, sobre todo una esposa que quiere hacer algo y no se lo quiere comentar a su marido, o un religioso que quiere hacer algo y no se lo quiere comentar a su superior. Esto es más probable que sea una sugestión. Normalmente, cuando estamos bajo la sugestión, sentimos una acusación o sentimos que nos están adulando. Por ejemplo, algo sale mal. Entonces, en la sugestión, uno puede sentir, eso es culpa tuya, lo hiciste mal y te puedes sentir desalentado. O puedes sentir, bueno, es que tú eres la víctima y porque justamente a ti. Y eso también es la sugestión. En cambio, el Espíritu Santo trabaja de manera distinta. No adula, tampoco acusa. El Espíritu Santo busca consolar. Cuando estamos bajo una sugestión, nos encerramos en nosotros mismos. En cambio, cuando estamos en una inspiración, queremos darnos a los demás. Cuando estamos en una sugestión, buscamos siempre justificar algo malo para lograr algo bueno. En cambio, bajo la inspiración, vemos con claridad que si algo está mal, no lo debemos hacer hacia un fin bueno. Otra variable importantísima para distinguir entre la inspiración y la sugestión es la comunión, lo que nos lleve a ser más felices a los demás, a vivir en paz con los demás, normalmente es una inspiración. Aquí debo aclarar que cada una de estas variables son distintas para cada persona. Por ejemplo, la variable del tiempo en mí no es una variable importante para yo distinguir entre una inspiración o una sugestión. ¿Por qué? Porque yo soy una persona con ideas muy fijas. Cuando algo se me mete en la cabeza, eso no se sale. Entonces yo puedo estar pensando desde hace 15 años en un proyecto y todavía lo voy a estar pensando. Así sea una inspiración o así sea una sugestión. Así que le puedo dar más importancia a otras variables y no tanto a esta. San Ignacio también habla que uno en su vida espiritual tiene que colocar como una especie de alcabala, como cuando los policías revisan los carros para ver si alguien lleva droga o algo así. Bueno, esa alcabala en nuestra vida espiritual es el examen de conciencia. El examen de conciencia es ese momento, principalmente al final del día, en donde nosotros podemos
evaluar cuáles han sido nuestros principales deseos, pensamientos, miedos y podemos saber si ellos venían de Dios o no. Ahora te mostraré un video que tiene un ejemplo sobre una inspiración. Simba, estoy decepcionado de ti. Lo sé. Te iban a matar. Me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala. Solo trataba de ser valiente como tú. Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba, ser valiente no quiere decir que busques problemas. Pero tú no le tienes miedo a nada. Hoy sí lo tuve. ¿De veras? Sí. Creí que te perdería. Ah, hasta los reyes sienten miedo, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Apuesto a que las hienas se asustaron más. Porque nadie se puede meter con tu padre. Ven acá, cachorro. ¡No, no, papi, Papá, somos amigos, ¿no? Sí. Y siempre estaremos juntos, ¿no? Simba, te voy a contar algo que me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde las estrellas. ¿De veras? Sí. Así que cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes siempre estarán allí para guiarte. Y yo también. Vemos cómo esta conversación de Mufasa con Simba ayuda a que Simba entienda mejor su identidad, lo inspira hacia algo bueno y lo deja lleno de paz. Ahora te quiero mostrar un ejemplo de lo que es la sugestión. Papá. Papá, por favor. Tienes que levantarte. Papá. Hay que ir a casa. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Simba, ¿qué has hecho? Una manada. Trató de salvarme. Fue un accidente. No quería que le pasara nada. Por supuesto, eso ya lo sé. Nadie jamás quiere que estas cosas pasen. Pero el rey ha muerto. Y de no ser por ti, todavía viviría. Oh, ¿qué va a decir tu madre? ¿Qué voy a hacer? Huye, Simba. Huye. Huye lejos y nunca regreses. Mátenlo.
En esta conversación entre Scar y Simba, vemos cómo Scar acusa a Simba, lo hacen sentir culpable. Es una conversación que no se basa en la verdad, hace que Simba viva en el miedo y hace que se aleje de su identidad.